Bueno, chavos, ahora tomemos nuestra Biblia con la mano derecha y digamos la neta del planeta. Esta es mi Biblia, es lámpara a mis pies y lumbre a mi camino. Escucharles mi placer, obedecerles mi deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano revolucionario de este mundo. Amén. Hola chicos, bienvenidos al devocional de la Magna. Mi nombre es Sara Jane del grupo de profesionistas y voy a compartir con ustedes el devocional que titulé Cuando parece que Jesús llega tarde. Vamos a orar para comenzar. Muchas gracias, Padre, en esta hora, porque eres bueno con nosotros y porque ya estamos aquí, Señor, listos para aprender lo que tienes para nosotros. Señor, te ruego que nos des las enseñanzas que tienes para cada uno y, Padre, te ruego que me uses, Señor, y que sea de gran bendición para jóvenes y adultos que van a escuchar este devocional. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a estar leyendo Juan capítulo 11, versículos del 1 al 44. Y voy a hablarles acerca de algo que pues nos une a todos y no es precisamente los éxitos. Más bien me refiero a los sufrimientos que tenemos pues a lo largo de nuestras vidas. Y justamente una familia tuvo un gran sufrimiento al vivir la pérdida de un ser querido. Así que los invito a que abran sus Biblias y busquen Juan 11, versículos del 1 al 44. Yo voy a leer la versión Reina Valera 60, pero ustedes pueden leer la versión que más sea de su agrado y los voy a invitar a que ustedes lean los 44 versículos cuando tengan más tiempo. Así que dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículos del 17 al 26. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Versículos del 32 al 38. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro
Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Versículos 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Amén. Qué historia tan hermosa aquí. Y pues algo que tenemos que notar justamente en lo que acabamos de leer es que Lázaro, Marta y María pues no eran extraños para Jesús. Déjenme ponerlos en contexto. La Biblia nos dice que esta familia pertenecía al círculo más íntimo de Jesús. Entonces, pues eran amigos, amigos muy cercanos de Jesús. Y cuando Jesús iba a Jerusalén a predicar en el templo, él no se quedaba a dormir en la capital. Jesús recorría aproximadamente unos 4 kilómetros a pie rumbo a Betania para pasar la noche en la casa de Marta, María y Lázaro. Y pues la verdad es que a mí me gusta imaginar todas esas noches de desvelo que seguramente pasaron los cuatro, que todas las cenas que le prepararon a Jesús, las historias que llegaron a escuchar de su boca, las risas e inclusive las lágrimas que llegaron a experimentar juntos. Se nos dice en el versículo 2 que María fue aquella mujer que derramó el perfume sobre Jesús. O sea que pues eran amigos cercanos, ¿no? Y cuando Marta y María pues le envían el mensaje a Jesús por medio de unos siervos de que Lázaro estaba enfermo, los siervos le dijeron: Jesús, aquel que amas, de Betania, está enfermo. Y podemos notar aquí la relación que había entre ellos, que los siervos no tuvieron ni siquiera que mencionar el nombre de Lázaro, simplemente dijeron: aquel a que amas, o sea, Lázaro, ¿no? Es Lázaro, el que Jesús amaba. Y Marta y María llegaron a pensar, y de una manera, pues, a mí me parece lógica. Si Jesús ha hecho milagros, si ha sanado gentiles, pues, ¿cómo no va a sanar aquel al que ama, a su amigo? ¿Sí? Pero pues déjenme decirles algo que me percaté ahora que estuve estudiando estos pasajes, de que Jesús no lo hizo a la manera de Marta y María, como ellas esperaban que Jesús lo hiciera, ¿no? Seguramente ellas creían que al avisarle a Jesús, pues la respuesta inmediata de Jesús era regresar a toda velocidad a ver a Lázaro y sanarlo. Pero ¿qué creen? Jesús, al recibir la noticia, pues prolongó su regreso unos días más. Y pues ustedes y yo conocemos el final de esta historia, pero ¿alguna vez se han imaginado cómo fueron esos días para Marta y para María? Seguramente ellas se preguntaban: ¿dónde está Jesús? ¿Sí le dieron el mensaje? ¿Por qué tarda tanto en llegar? Imaginen, simplemente esa escena desgarradora cuando el corazón de Lázaro deja de latir. Qué situación tan triste y tan difícil. Y justamente nosotros, cuando estamos en medio de alguna crisis, que pensamos que no vamos a salir de esta, no hay remedio, seguramente vamos a morir en el intento, pues nos llegamos a preguntar: ¿en verdad Jesús nos ama? O sea, ¿puede Jesús amarnos realmente y aún así permitir que estemos viviendo este dolor, este sufrimiento? Pues, ¿qué creen? Les tengo una respuesta bastante incómoda. Sí, la respuesta es sí. La Biblia dice que Jesús amaba a Lázaro y aún así lo dejó morir. Pero también se nos dice que Jesús amaba a Marta y a María y también permitió que ellas experimentaran ese dolor por la pérdida de su hermano y que vivieran ese luto. Pero ahora, ¿qué les estoy intentando decir con todo esto? Pues que Jesús nos ama y que es un amor infinito, inimaginable, y que aún así
Él llega a permitir que a veces suframos. Y no les estoy diciendo que Él provoca el sufrimiento. No, no, no. No me malinterpreten, porque no es así. Digo que el Señor puede permitir que nosotros suframos. Y en eso no se mide si Él nos ama mucho o nos ama poco. Fíjense, hay una falsa doctrina y es triste porque mucha gente ha creído en eso. En esta falsa doctrina se nos dice que si realmente Dios nos amara, haría que nuestra vida estuviera llena de prosperidad, de bendiciones, de beneficios, de gozo, de paz y de cero problemas. Pero ¿qué creen? Al leer la Biblia, cuando nosotros nos ponemos a leer la Biblia, nos damos cuenta que Dios permitió que hombres y mujeres fieles a Él y amados por Él sufrieran algún tipo de dolor, fueran perseguidos, traicionados, estuvieran encarcelados e inclusive enfermos. Así que yo en este devocional no voy a tratar de responder la pregunta de por qué sufrimos. No, no, no. Más bien yo quiero compartirles cómo el Señor Jesús se relaciona con nosotros cuando estamos en medio de un sufrimiento, cuando estamos sufriendo. Y es que si volvemos a la historia de Marta y María, cuando ellas estuvieron ahí con su hermano Lázaro hasta que murió y lo sepultaron, estoy segura que ellas fueron invadidas por la duda acerca de la bondad de Dios. Seguramente se preguntaron, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no nos ayudó? ¿Por qué no vino a rescatar a Lázaro? Y bueno, tengo dos enseñanzas que quiero compartir con todos ustedes. La primera es, Jesús siempre te escucha. Se nos dice en los versículos que leímos que ya habían pasado 4 días de que Lázaro había muerto y parecía que pues toda esperanza se había perdido. O sea, ya no había posibilidad de nada. Pero ¿qué creen? Oh, sorpresa, Jesús aparece en la escena. Y Marta y María se encuentran con él en dos momentos muy diferentes. Ambas confrontan a Jesús y le hacen la misma pregunta. Jesús, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera ocurrido. Y estoy segura que en más de una ocasión nosotros también hemos cuestionado y le hemos preguntado a Dios. Y no me refiero a que lo cuestionemos por cosas superficiales, por sufrimientos superficiales, como cuando se nos ve el internet o el celular se quedó sin batería, ¿no? Se nos perdió algún lápiz. No, no, no. Yo me refiero a que llegamos a cuestionar a Dios cuando estamos en un sufrimiento profundo, cuando, no sé, hemos vivido a lo mejor algún tipo de abuso, cuando el diagnóstico médico de algún ser querido, pues no es nada favorable, o inclusive la muerte. A esos sufrimientos me refiero, justamente. Y seguro te has preguntado, porque yo lo he hecho, Jesús, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no has hecho algo? ¿Por qué no interveniste? ¿Por qué dejaste que sufriera? ¿Por qué no lo evitaste? Y cuando Marta y María confrontan a Jesús, y a mí me parece que lo confrontan de una manera pues cruda, ¿no? ¿Qué creen? Jesús no las reprende. En ningún momento leemos que Jesús les dice, a ver, cuidado en el tono que me están hablando. No, es todo lo contrario. Él sabe todo el dolor que tienen ellas y deja que saquen todo su dolor. Y lo mismo pasa con nosotros. A Dios le gusta que le expresemos todo lo que tenemos en nuestro corazón, porque sabe que si nos guardamos ese dolor, ese enojo, ese sufrimiento, todo eso se puede llegar a convertir en amargura, hasta el punto de alejarnos de Él. Y eso sería algo terrible.
Así que el lugar correcto para que nosotros derramemos nuestro corazón, nuestro dolor, es en la presencia de Dios. Déjenme decirles, Él no se va a asustar por lo que le preguntes. Él no va a evadir tus preguntas. No, no, no. Al contrario, créanme, en su presencia podemos encontrar el consuelo a ese dolor que necesitamos. Y déjenme hablarles de otra persona que también tuvo un gran dolor. Ese fue Job. La Biblia nos dice que no había un hombre más justo en toda la tierra. Dice en Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ustedes y yo sabemos lo que ocurrió detrás del telón de Job, ¿no? Y si no han leído este libro, yo los invito también a que lean el libro de Job. Pero fíjense, o sea, Job lo único que sabía es que había perdido todo. Su ganado, sus propiedades, sus hijos, sus hijas e inclusive su salud. Hasta eso perdió Job. Y claro, claro que Job habló con Dios, claro que le hizo preguntas a Dios. Y cuando leemos ese libro, nos damos cuenta que Dios no responde a la mayoría de las preguntas que Job le hace. Y saben, tal vez tú estás ahorita en medio de ese sufrimiento y también le has hecho un sinfín de preguntas a Dios. Pero también déjame decirte que posiblemente ahorita no las responda, pero no por el momento, porque las va a responder. Estoy segura. ¿Por qué? Porque ahorita no va a responder todas tus preguntas el Señor, porque tu corazón no está listo, porque estás en medio de ese sufrimiento y no lo vas a entender. Así que cuando esté listo tu corazón, el Señor va a responder. Y fíjense, algo que Job no perdió nunca fue la presencia de Dios. Dios siempre estuvo ahí, siempre estuvo al lado de Job, estuvo pendiente a la voz, a las preguntas que Job hacía. Así que recuerden, el mejor lugar para derramar nuestro corazón es en la presencia de Dios. Y segunda enseñanza, Jesús nos consuela. Y cuando estamos en medio de un sufrimiento, pues tú y yo necesitamos de un abrazo, de ese abrazo que te confronta, que te llena de paz, que es lo único que necesitas. Pero qué mejor que ser abrazados por Dios, ¿no? Y escuchar esas palabras que hacen que nuestro corazón tome ánimo, ¿no? Yo también he tenido ese tipo de situaciones tristes, dolorosas, y yo me he imaginado cómo Dios me dice, hija, este dolor va a pasar. Sé que ahora te parece que esto es todo, que todo está mal, que te va a destruir, que no hay salida, que no hay un mañana. Pero recuerda que soy todopoderoso y que tengo el control de todo. Así que esto pasará. Estoy segura que esto pasará. Y a veces, pues el sufrimiento hace que nuestra relación con Dios crezca, se fortalezca, que lo busquemos más y también, ¿saben? Que seamos más empáticos con los que sufren. Y cuando Jesús vio el sufrimiento que tenían Marta y María, las acompañó con lágrimas. Dice en el versículo 35, Jesús lloró. Para mí es algo hermoso, porque con esto me doy cuenta de que Dios no es ajeno a mi dolor. Al contrario, Jesús se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama y se identifica con nuestro dolor, porque Él también sufrió. No hay que olvidar eso. Pero fíjense, a diferencia de nosotros, Jesús estaba solo, porque todos sus discípulos lo abandonaron. Todas las personas que desean amarlo lo abandonaron, se fueron.
Un amigo lo traicionó, lo golpearon, lo humillaron, lo crucificaron. Así que, aunque tú no sientas la presencia de Dios o no lo veas, Él está aquí, Él está al lado tuyo. Él no es ajeno a tu dolor. Y tengo 2 desafíos en esta hora para ustedes. El primer desafío. Yo les dije al inicio del devocional que hay veces que Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. Y aunque no lo parezca, el sufrimiento puede tener un propósito. Al tener nosotros, pues, una experiencia dolorosa, nosotros podemos brindarle ayuda a un hermano, a un amigo, a un compañero de trabajo, a alguien de nuestra familia que está pasando por una situación muy similar, que no sabe qué hacer. Así que nosotros podemos ser esa medicina que ellos necesitan para salir de este dolor. ¿Cómo? Compartiendo amor, consuelo, compañía, a veces sin decir nada. Simplemente abrazarlos, simplemente llorar con ellos. Así que no desaprovechemos esta oportunidad y dejémonos usar. Y segundo desafío. La próxima vez que ustedes estén pasando por un dolor o un sufrimiento, recuerden el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que recuerden, no vas a estar solo, no vas a estar sola, ni vamos solos. Al contrario, Jesús está aquí con nosotros, pero también va con nosotros. Es promesa suya. Así que, ¿qué debemos de hacer nosotros? Tomarnos de su mano fuerte y dejarnos guiar por él. Pues hasta aquí mi devocional. Espero que sea de gran bendición para todos ustedes y los invito a que se sigan conectando martes y jueves a los devocionales, a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y también a que asistan a las reuniones presenciales todos los domingos 5:30. Vamos a orar para terminar con este devocional. Padre, muchas gracias por estas enseñanzas, Señor. Gracias porque sabemos, Padre, que siempre nos escuchas, que siempre nos consuelas, que siempre estás con nosotros y que nunca vamos solos, que siempre estás aquí. Señor, te ruego por todos aquellos que están en medio de un dolor, de un sufrimiento, de alguna angustia. Señor, consuélalos. Señor, abrázalos. Que ellos puedan sentir tu presencia, que ellos puedan sentir que tú estás ahí con ellos, que no están solos, Señor, por favor. Y Padre, ayúdanos también a ser de bendición, a ser esa medicina que muchos necesitan, Padre, por favor. Pero sobre todas las cosas, Señor, que tú te reflejes en nosotros. Gracias, Señor, te damos de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Bye. Él cambió mi tristeza. Él cambió mi vergüenza, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Él cambió mi angustia y mi enfermedad. Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado,
perseguido esté, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Él cambió mi tristeza, Él cambió mi vergüenza, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Él cambió mi angustia y mi enfermedad. Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor.